Solo quiero comentar una cosa que no he dicho, que alguna vez he hecho ya las medidas, os lo he dicho por encima ligeramente, que es lo que te está diciendo ahora Fran, ¿vale? De las medidas de calidad que estamos empezando ya a hacer, ¿vale? Entonces, lo que estaba diciendo el protocolo, al final tendré que hacer una serie de medidas en la instalación de ICT, que al final no es más que rellenar y hacer lo que nos dice el protocolo. La primera medida que vais a hacer, o de las primeras medidas, es medir el nivel en toma. Eso ya lo estáis haciendo, ya habéis visto cómo es, no es nada complicado, ¿vale? Es sencillo, se mide el nivel de microvoltio en toma, y para el servicio de TDT, que es el servicio de nivel COFDM MTV, pues ya sabéis que está el famoso 4770, ¿vale? Y para eso solo necesitamos medio de campo, eso ya lo he comentado. Siguiente medida de calidad, lo que se denomina la señal, el nivel de señal portadora a ruido o señal a ruido, ¿vale? Y se identifica con los símbolos C/N, que significa carrier barra noise. Carrier es portadora, ¿vale? Portadora ruido. Portadora es la señal que porta la señal, para que me entendáis. Es un concepto analógico que se ha heredado un poco de las medidas digitales. Es un concepto de medida en señales, sobre todo analógicas, aunque todavía se usa en señales digitales. Pero no es el más importante de los niveles de calidad o de los parámetros de calidad en señales de televisión digital. Lo que pasa es que también hay que medirlo. Y el reglamento, porque esto está sacado del reglamento, nos dice que el nivel de señal a ruido, de portador a ruido, lo mismo, tiene que ser mayor o igual de a 25 decibelios. ¿Qué significa eso? ¿Vale? Pues eso significa que la diferencia entre el nivel de señal y el nivel de ruido que haya en el multiplex o en el canal que vayáis a medir tiene que ser por lo menos de 25 decibelios. Es decir, si en el canal 29, sin estar emitiendo nada, es decir, imaginaros que pudiéramos medir el canal 29 libre de señales. Cosa difícil, ¿vale? Porque se está emitiendo, por tanto es complicado. Pero imaginaros que apagaran el transmisor del canal 20 en múltiples 29 y pudiéramos medir en ese canal sin señal. Podríamos ver qué nivel de potencia de ruido hay, porque en el analizador de espectros, cuando lo activáis, se ve que hay de fondo unas señales en la parte baja del espectro, ¿vale? Eso no deja de ser ruido y hay una potencia X, suele ser baja, ¿vale? Si no hay ningún agente que perturbe demasiado, pero es un ruido de fondo, un ruido eléctrico, ¿vale? Que siempre está ahí en todas las bandas de frecuencia. Bueno, pues ese nivel de ruido tiene que ser 25 dB, por lo menos, tiene que estar por debajo de la señal que nosotros metamos en ese canal. Eso es lo que nos dice el reglamento. Es decir, si el nivel de fondo tiene 30 dB microvoltios, ahí de fondo, ¿cuánto debemos tener por lo menos en el canal que midamos? Pues ya está. Eso es el nivel de señal de ruido, eso es lo que significa. No es más que eso. Entonces, cuando lo midáis, os va a dar un valor muy alto, en torno a los 35, 40 decibelios. ¿Por qué? Porque los niveles pues, son en torno a los 60, 70 de microvoltios, depende qué canal, ¿vale? Depende qué canal cojáis. Mínimo tiene que cumplirse esto. Eso, si ese nivel no lo cumplimos, ¿qué significará? Pues que o el ruido que hay de fondo es muy alto, debido a lo que sea, que tendremos que analizar, o que el nivel de señal es muy bajo. ¿Y de qué va a depender que el nivel de señal sea muy bajo? Pues por ejemplo, que la señal no llegue muy baja del repetidor, que la antena no esté bien orientada o que tengamos excesivas pérdidas en la red, ¿vale? Porque esto se mide en toma, ¿vale? En las tomas de la instalación. ¿Se entiende o no? Fácil de entender, ¿no? Simplemente una diferencia y punto. Esto no lo mide el medidor de campo, igual que mide el nivel de potencia. Le dais al botón de medida, os sale potencia de canal CN, o elegís CN y ya está. Hay un modo automático y un modo referenciado. En el modo referenciado, el modo automático no tienes que hacer nada, pero el modo referenciado es más exacto, porque en el modo referenciado tú le dices dónde quieres que mida el ruido. Ah, pues mira, si voy a medir el señal de ruido en el canal 29, pues le podéis decir, oye, pues mide el ruido en el canal 28 o en el 30. ¿Por qué le digo el 28 o el 30? Porque son los más cercanos al 29 y no tienen nada. Se supone que no será muy distinto el ruido que hay en el canal 28 y en el canal 30 del que hay en el canal 29. Porque están al lado, están pegados. No debe haber mucha diferencia. Entonces, si lo hacéis en modo referenciado, podéis elegir con una barrita donde queréis que el medio de campo mida el ruido. Y colocáis la barrita en el canal anterior o posterior del que estáis midiendo. Y eso es una medida más exacta todavía que la medida automática.
¿Vale? Tenemos que hacer esa suposición, porque ya os digo, el ruido no lo podemos medir en el canal en el que pretendemos medir, porque está la señal, y si nos ponemos encima de ese canal, es como si yo tengo aquí mi ruido, y ahora aquí tengo mi canal y más ruido. Si yo me pongo aquí, puedo medir el ruido, si yo me pongo aquí, puedo medir el ruido, pero si me pongo aquí, no estoy midiendo ruido, estoy midiendo señal, y le estoy diciendo al medio de campo que la señal es ruido. Por tanto, no se puede poner el modo referenciado en el mismo canal que pretende medir, tiene que ser en canales adyacentes, siempre y cuando estén libres. Por ejemplo, 38-39 sabéis que están juntos. Pues ahí no podemos medir. Si voy a medir el señal de ruido en el 38, no podemos medirlo en el 39. ¿Me explico, no? ¿Vais por donde voy, no? Vale. Pues que sepáis que se mide así, ¿vale? Si lo habéis llegado a medir ya, pues lo habéis visto. Y si no lo habéis medido, lo mediréis. Y si lo habéis medido, pues estáis razonado un poco esto que os estoy contando, ¿vale? Y acordaros de las medidas que habéis hecho. Estas medidas os las iré pidiendo para que las hagáis más veces. En las siguientes instalaciones las vamos a seguir haciendo, ¿vale? Porque ya os digo, es una medida del protocolo. Y luego hay otro parámetro de calidad que quizás sea más importante todavía que la señal a ruido, porque es un parámetro exclusivo para señales digitales, ¿vale? Que es lo que se denomina el BER, ¿vale? BER viene de la sigla Bit Error Rate, que es ratio de bits erróneos, ¿vale? ¿Qué significa el ratio de bits erróneos? Pues lo que me da este valor es cuántos bits erróneos me llegan a mí cada cierto tiempo. Es decir, qué flujo de los bits que me están llegando sé yo que son erróneos. Eso lo puedo saber yo, ¿vale? Porque la trama de bits de información digital que me está viniendo desde el repetidor, ¿vale? Lleva una codificación y el algoritmo que decodifica esos bits, pues detecta si hay bits erróneos en la señal o no. ¿Cómo? A través de códigos correctores de bits, ¿vale? No me voy a meter en follones ahora de eso, pero os podéis imaginar el procedimiento que lleva a una transmisión de una señal de TDT. No tiene que ser nada sencillo, ¿vale? Partimos de la información que capta la cámara, eso luego lleva un procesamiento para generar la señal máster, y luego en uno de esos procesados lo que se hace es, para dotar a la señal que se va a transmitir de más fuerza, ¿vale? de más robustez, se le introducen unos bits extra, que son bits de un código corrector de errores, bueno, concretamente dos códigos correctores de errores, lo que se denomina el corrector Viterbi y el corrector Reed-Solomon. Son dos algoritmos correctores de errores muy utilizados en muchos sistemas. Por ejemplo, en el CD, en el DVD se utilizan también casi todos los sistemas digitales. Cuando se tiene la trama de información de 1 y de 0, no se transmite tal cual, sino que se le añade bit extra para intentar en recepción ver si me he equivocado en algún bit al recibirlo. Es decir, si me ha llegado bit, en vez de llegarme un 1 me llega un 0. Lo que se trata de esto, ya os dije que al final la transmisión en digital solo tenemos que decidir si nos llega un bit o un 1 o un 0. Pero puede ser que el decodificador decodifique mal. Bueno, pues estos códigos ayudan a ver si se ha decodificado mal o no, ¿vale? Entonces, lo que nos da el valor que vamos a obtener de BER, bueno, hay diferentes valores. Fijaros, en este caso el coeficiente de MTV, que es el que a nosotros nos interesa, nos dice el reglamento que tiene que ser por lo menos 9 por 10 a la menos 5. También lo podéis ver así. 9e menos 5, en la formación, en notación científica, ¿vale? Es lo mismo que esto. ¿Qué significa eso? Pues eso es 0,1, 2, 3, 4 y 5. 0,00009, eso es lo que significa eso. ¿Y eso qué significa? Pues que mínimo de las señales que me llegan de TDT a mi instalación, ¿vale? Del canal que estemos midiendo concretamente, del multiplex, como máximo me pueden llegar 9 bits erróneos por cada 10.000. 10 a la 5, olvidaros del menos, 10 a la 5 es 10.000. ¿Vale? Pues como máximo me podrían llegar, 10 a la 5 no, sí, 10 a la 5 son 100.000. 9 bits erróneos por cada 100.000 bits. Eso es lo que me dice el reglamento que se debe de cumplir. Que no debo de sobrepasar 9 bits erróneos por cada 100.000. Que se reciben. Ese dato me lo calcula el medidor de campo a medida que le va llegando información. De hecho, si habéis hecho esta medida, veréis que eso puede fluctuar. No suele fluctuar, porque siempre te suele dar el valor más pequeño de todos. Si la señal es correcta y no viene una señal con excesivo ruido,
Ten en cuenta, ¿cuándo va a empezar a subir los bits erróneos en la señal que me está llegando? Cuando haya una fuente de perturbación en algún sitio. O la instalación se introduzca un ruido excesivo por lo que sea. ¿Eso qué hace? Modifica la señal de las ondas electromagnéticas que está llegando, modifica la energía, modifica la señal que llega y por tanto la señal que nos entra es una señal bastante ruidosa. Dime. Nosotros, por ejemplo, nosotros hemos hecho ya estas dos medidas. Es decir, el valor del BER nos daba 1E menos 8. Pero sin embargo, luego en la potencia de señal ruido, no sé si hemos tenido alguno de 26, ¿puede ser? Que no tiene nada que ver, que son dos cosas distintas. Es que estás midiendo cosas diferentes. En un lado estás midiendo potencia de señal con respecto al ruido y otro estás midiendo el ruido que se ha incrustado en tu señal. Que son dos cosas distintas. Vale, entonces uno no tiene nada que ver. Están relacionados. Son dos formas de ver la calidad de la señal. Son dos visiones distintas. Ya por eso, cuanto para ver la señal la calidad de la señal, más bien habrá. Más ruido habrá, efectivamente, claro. Cuanto menos calidad tenga la señal, más ruido va a ser. Va a ser debido principalmente al ruido, efectivamente. ¿Vale? Entonces, ¿a ti qué es lo que te interesa? Pues te interesa que tenga el máximo nivel de señal ruido y el ver más pequeño posible. Porque a mí que me interesa en este número, que sea grande o chico. Me interesa que se aproxime a 1 o que se aleja de 1. Me interesa que se aleje. Es decir, mientras más decimales, mejor. Si me llega, ¿qué es lo que os va a llegar en el medio de campo? 1 por 10 a la menos 7. Que es lo que veréis muchas veces en el medio de campo, o a la menos 9. No sé si es 1 por 10 a la menos 9 o a la menos 7. 1 por 10 a la menos 7, ¿qué es? Un bit erróneo por cada 10 millones. Que llegan, de 10 millones de bits que llegan, 1 llega erróneo. ¿Eso qué es? Pues una tasa de bit erróneo bajísima. Es decir, que un bit no sea decodificado correctamente de 10 millones que llegan, podéis imaginar. Hasta este margen es tolerable. A partir de este margen empieza a haber problemas en la recepción, en la decodificación de la señal de TDT. Por tanto, eso es lo que nos establece el reglamento. Hay un margen que se podría empeorar, pero el límite lo vamos a poner ahí. Eso nos lo dice el reglamento. De ahí para abajo lo que queráis. De ahí para arriba habría que analizar por qué está pasando esto. ¿Vale? Entonces, luego algunos me preguntaste, ¿qué medimos? ¿El CBER o el VBER? ¿Qué significa el CBER y el VBER? Pues fijaros, el CBER se mide, lo que hace es medir el medio de campo antes del primer corrector de errores. Es decir, yo capto la señal de la antena, ¿qué es lo que ocurre en el decodificador? En el medio de campo o en un decodificador de TDT. La señal de antena entra en el decodificador de TDT, entra el primer corrector de errores, corrige bits erróneos, porque si detecta errores, evidentemente los puede corregir, porque si sabe que es un bit erróneo, si no es un 1, un 0, y si no es un 0, un 1. ¿Entendéis? Entonces, pasaría la señal por este corrector de errores, eliminaría muchos errores, pasaría por un segundo corrector de errores y aquí tendríamos la señal ya casi libre de errores. Casi, no voy a decir sin errores, pero es posible. Si la señal no es muy ruidosa, aquí prácticamente no tenemos errores erróneos. Es decir, se ha corregido los pocos que nos han llegado mal. Si la señal es muy ruidosa, eso también puede ser debido a que, pues, a que el amplificador de nuestra instalación está trabajando en saturación. Si yo le meto mucha caña al preamplificador o a la central amplificadora o a los amplificadores monocanales que veremos después, los amplificadores cuando trabajan en sus límites de amplificación empiezan a hacer cosas raras. Se llama que son sistemas no lineales, porque no se comportan de manera normal cuando están trabajando dependiendo qué puntos de ganancia. Y nunca hay que llevar a los amplificadores a su máximo nivel de ganancia. Eso, el ejemplo más claro lo tenéis en los equipos de música. Si tú expones la radio a tu pastilla, ¿qué pasa? Pues si el equipo no es muy bueno y el sistema de reproducción de sonido no es muy bueno, ¿qué es lo que pasa? Porque suena cascado. Eso es un ejemplo de un sistema saturado. La señal de sonido te vuelve loco, porque pero escuchas ruido, realmente. Muchas veces le damos mucha caña al sistema y a los amplificadores y no se la damos precisamente por eso, porque los amplificadores en los puntos cuando están trabajando al límite se comportan de manera no lineal, que se llama. Y eso lo tenemos que evitar.
Si en nuestra instalación hay un amplificador que no nos hemos dado cuenta y se ha puesto los máximos límites de ganancia, o el que vino lo ha tocado y ha amplificado de más porque la señal le llega muy baja, pues puede dar lugar a que pase esto. O imaginaros en la Avant, que ya os he dicho, tiene un control automático de ganancia que hace la Avant. Nosotros decimos qué nivel queremos de salida. En función de lo que le entra, amplifica, lo hace ella sola. Si la señal que le entra es normal, amplificará a un nivel normal. Si la señal que le entra es muy baja, va a amplificar más. Lo que pasa es que no es cierto, o sea, esos sistemas pueden dar problemas, pero los fabricantes ya los construyen para que si se da esos casos, el sistema también detecte si la calidad de la señal está empeorando. Y si la calidad de la señal empeora al amplificar la ganancia, no la amplifica. Es decir, un sistema más inteligente. En la Micromax, por ejemplo, si yo le meto a tope el amplificador y empezamos a saturar, eso la Micromax ni se entera. La señal entra para las tomas y entrará con mucho ruido. De hecho, podéis probarlo y ver cómo se empeora el nivel de ver cuando hagáis esto, ¿vale? Metiéndole mucha caña al amplificador, el ver vais a ver que empieza a aumentar, ¿vale? Porque la señal pues, se satura, ¿vale? Se satura. Además, no solo el canal que está ahí amplificando, sino que puede afectar a canales adyacentes. Es decir, que un amplificador en un filtro, en un monocanal, esté trabajando en saturación, no fastidia solo al canal ese, sino a los demás. O sea que con eso cuidado, ¿vale? Entonces, lo que os decía, ¿qué significa CBER y BBER? Pues fijaros, CBER significa el nivel de bit erróneo antes del primer corrector de errores. ¿Qué creéis que habrá aquí? ¿Un nivel de BBER alto o bajo? Más alto. Aquí hay muchos bits erróneos. Entra el primer corrector, aquí habrá menos bits erróneos porque este habrá corregido una gran cantidad y aquí ya no habrá casi. Es decir, CBER antes del primer corrector de errores, BBER entre los dos correctores de errores, después de Viterbi y antes del Reed-Solomon. Pues normalmente se suele medir este, porque al final es más parecido a la señal que nosotros le vamos a entregar al decodificador, ¿vale? Que será el decodificador de TT. Es el que se suele medir y ese es el que se refiere el reglamento, el VBER, ¿vale? Que me lo preguntaste alguno, ¿cuál medimos, el CBER o el VBER? El VBER. ¿Vale? ¿Habéis quedado con esto? ¿Habéis entendido más o menos de qué se trata? No es más que eso, lo acabo de contar. Al final sacar esos dos datos y estar muy atentos a los límites máximos. Y ya está. Pero que entendáis lo que significan estos números. Cuando los dé el medio de campo, que entendáis lo que significa. ¿Vale? Y que veáis las barras y veáis cómo oscila y si sale este valor, pues perfecto. Si veis que esto empieza a crecer, malo. Malo pues porque el sistema, la señal estará empezando a entrar con ruido. Es decir, si esto crece significa que este corrector de errores no está eliminando los suficientes bits erróneos. ¿Y eso por qué va a ser? Pues porque le están llegando mucho. Al llegar mucho el sistema se satura, esto también se satura y no es capaz de arreglarlo todo. Es que es imposible. Esto tiene unos márgenes de trabajo y si lo supera, pues no trabaja, no lo hace. ¿Vale? ¿Dudas?